Buenas tardes, mis amados hermanos. Un día más en la presencia del Señor para hablar de sus bondades y de sus maravillas, de la gran obra redentora de Cristo que ha hecho para nosotros. Amados míos, realmente son tiempos difíciles y Dios está con nosotros, amados. Y Dios nos permite seguir hablando de su palabra, y seguir amándolo y seguir dándole gracias por todas las cosas bellas que ha hecho para nosotros. Saludo al espíritu de vuestra fe. Les ruego al Espíritu Santo, maravilla de Dios, que abra nuestros oídos para poder escuchar lo que dice su palabra y para poder entender lo que dice su palabra. Y echamos fuera todo espíritu que se oponga en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera en esta hora. Todo espíritu que se oponga, para que no pueda ser predicada la palabra. La palabra va a ser predicada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les amo en el amor del Señor. Estamos en la carta de los Romanos, capítulo 8. Toda la palabra de Dios es una gran joya, la verdad. Es como una gran corona de oro. Pero este capítulo 8 es la joya de la corona. Es el diamante de la corona. Porque aquí vamos a hablar de lo más dulce, de lo más bello, de lo más precioso que tiene el Evangelio. Habíamos hablado anteriormente en el capítulo 7 y decíamos que estábamos luchando contra el pecado porque no hago lo que quiero y lo que no quiero es lo que hago y qué puedo hacer con este hombre de carne de pecado que me obliga a pecar. ¿Quién me va a librar a mí de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y habíamos acabado ahí. Ahora vamos a tomar la lectura en Romanos 8. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, vamos aquí a empezar nuestra explicación verso a verso. Ahora pues, es decir, debido a todo lo anterior que hemos hablado, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora vamos a ver, aquí tengo yo un dilema. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pablo no dice para los cristianos, sino dice para los que están en Cristo, para los que han creído en la obra de Cristo el Señor. Para los que están en Cristo no hay ninguna condenación, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí vuelve a hablar el de andar, porque andar significa que nuestro camino demuestre quiénes somos realmente. ¿Cómo sé que estoy en Cristo? Por mi forma de andar. Todo el mundo sabrá si estoy en Cristo o no, por mi manera de actuar en la vida física. ¿Saben? ¿Cómo saben que estoy en la carne? Por la manera de andar en la vida física.
Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a ver. Aquí yo tengo un problema. Y es que si fuera por mí, yo anduviera conforme a la ley del Espíritu. Pero veo que aunque creo en el Señor y quiero obedecerlo, hay residuos de mi vida pasada, costumbres que son pecados realmente y que están dándose a demostrar ahora en un momento en que ya no deberían darse a demostrar. Por ejemplo, si hago un grupito para murmurar acerca de un hermano o de una hermana, esto es pecado. Esta murmuración viene de cuando antes de yo creer en el Señor, antes que el Espíritu de vida viviera en mí, la ley del Espíritu viviera en mí, yo era una murmuradora o habían murmurado mucho de mí. Entonces ahora yo me pongo a murmurar de otros. Es un ejemplo que pongo. Y entonces cuando yo veía que a pesar de que la gente ama a Dios, está con el Señor, quiere andar conforme al Espíritu, yo veo que en ocasiones andan conforme a la carne. Y yo le digo, Señor, ¿esto cómo es posible? Porque a mí también me sucede. Y Él me dice, el Espíritu Santo que vive en ti, ahora que tú has creído, te permite caer en ciertas cosas para convencerte de pecado. Para que tú veas qué pecaminoso es ese pecado que tú antes hacías y que ahora pretendes continuar haciendo. Nosotros ya no tenemos esa licencia para pecar. Si antes yo murmuraba y nadie se enteraba de lo que yo hablaba de mi hermano y de mi hermana, ahora Dios lo va a hacer público. ¿Para qué? Para que yo vea el alcance de andar en la carne. Y para que yo pueda arrepentirme realmente del pecado que me asedia. Porque el pecado ya no se enseñorea de mí. El pecado ya no es el rey de mi vida, el pecado. Pero va a ser mi enemigo siempre. Y va a tratar siempre de buscar situaciones en las que yo caiga en los pecados antiguos. Para decir, bueno, tanta liberación del Espíritu Santo, esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no es tan operativa realmente, porque yo veo que hay hermanos que reinciden en pecados anteriores. Les digo una cosa, amados míos. Poco a poco los pecados van siendo menos. Poco a poco las tentaciones van siendo menos, hermanos. Y cuando pasa el tiempo y el Espíritu Santo con esta ley que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ya yo no estoy obligada a pecar. Esta ley del Espíritu de vida que vino en mí me dio dos capacidades fundamentales. Una, este amor que Dios ha derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que está en Romanos 5:5, capítulo 5, versículo 5, hace que yo pueda amar a Dios sobre todas las cosas, sobre el deseo de pecar, sobre el egoísmo y la idolatría hacia mi propia persona. Este Espíritu me va a capacitar para amar a Dios. Este Espíritu me va a capacitar para amar a mi prójimo como a mí mismo. Y todos los pecados que yo he hecho hasta ahora cada vez van a ser menos. Y cuando pasa el tiempo, de tantos pecados me habrá convencido ya esta ley espiritual, que yo diré, ¿dónde está Lili? Esa Lili de antes, no la encuentro. No la encuentro por ningún sitio. Porque Él va eliminando todo el resto que va quedando, todo el hábito de pecar que teníamos antes
de que el espíritu de vida viniera a nosotros con su nueva ley, que es el amor. Dice la palabra así: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya el pecado no me gobierna. Y cuando quiere gobernarme, el Espíritu se encarga de demostrarme que es pecado. Dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado. ¿Cómo nos va a convencer de pecado? Si nosotros, ya una vez que creemos en Dios, nunca más hacemos nada malo. No, Él nos hace entender que todo lo que hacíamos era pecado, nos lleva al arrepentimiento y nos limpia del pecado. Y cada vez el pecado tiene menos autoridad en nosotros. Por eso, hermano, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando usted ve a un hermano que está cayendo en un error, en un pecado, vaya usted con el cuidado del amor y dígale: usted va a estar en esto hasta que el Espíritu Santo lo convenza de que ese pecado lo va a llevar a usted a la ruina. Si antes usted traicionaba a su esposo o traicionaba a su esposa y no pasaba nada porque nadie se enteraba, ahora se va a enterar todo el mundo. Y usted va a poder llegar al punto de la ruina total en su matrimonio, en su familia, donde quiera, de perderlo todo por lo que usted ha luchado. Y esa es la obra del Espíritu Santo, convenciéndote de pecado. Dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Lo que quiero decirle con esto, hermano, que parecen muchas palabras así, dice: porque lo que era imposible de la ley, porque era débil por la carne. Claro, si yo mato a una persona, puedo ir preso. Y la ley me limita de matar. No mato porque voy a ir presa. Pero en mi mente te puedo odiar, te puedo maldecir, te puedo matar tantas veces como quiera, te puedo odiar, puedo tener sentimientos oscuros, horribles, que la ley no me lo puede juzgar porque eso no se ve. ¿Quién me puede condenar a mí porque le tenga odio a alguien? ¿Quién me puede condenar a mí porque yo tenga una mala opinión y una condenación contra los hermanos? La ley era débil porque solamente juzga lo exterior, lo que se manifiesta. Pero la ley del Espíritu Santo escudriña el corazón del hombre y luego que te convence de pecado, te convence de justicia. Voy a parar un momentico para decirle: para la ley, cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, Jesucristo no pecó, pero Dios lo mandó en semejanza de carne de pecado, en semejanza de hombre, de carne de pecado, en semejanza, porque él pecado no cometió, pero lo mandó en esa semejanza y lo convirtió en maldición después que vivió la copa por nosotros, y se llevó él por la autoridad que pagó en su carne ese espíritu viejo viciado que habitaba en el hombre desde Adán, desde el pecado de Adán. Y dice así: enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Miren esto, señores, esto es una cosa para hermanos, que me echen a mí la culpa de todo lo que usted ha hecho y que yo tenga que pagar. Eso fue lo que le pasó al Señor Jesús por nosotros. Eso fue lo que le pasó al Señor Jesús por nosotros. Dice: en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que nosotros ahora pudiéramos tener el Espíritu Santo que nos ama, que con su dulzura, con su delicadeza, nos convence de pecado, nos perdona, hermano, nos libra del pecado, nos libra de la muerte y encima nos justifica. Oiga lo que dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
También nos convence a nosotros de que somos justos. De que somos justos porque Cristo, el justo, vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros y Él nos convence de justicia. Y no permite que nadie nos condene, porque el que se atreva a condenar a un hijo de Dios, que está en su proceso de santificación, que es un proceso que dura toda la vida, dice, en lo que tú juzgas vas a ser juzgado. Entonces mejor usted no juzgue. Mejor usted comprenda que el hermano está siendo tratado por el Espíritu para convencerlo de pecado y tener la misericordia, porque nosotros los que hemos creído en Dios, somos justificados por Cristo Jesús. Y si Él nos justifica, ¿quién nos condenará? Dice la palabra del Señor. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros queremos caminar por el Espíritu. Si una persona me hace un daño y yo lo que quiero es vengarme, el Espíritu Santo me convence de yo lo que tengo es que perdonar. Que perdonar porque esa persona está pasando su proceso. Y porque si alguien tiene que vengarse es Dios, no nosotros. A nosotros nos corresponde perdonar por el perdón que se nos ha dado y para que se nos permita, para que se nos siga perdonando. Y dice la palabra del Señor así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En eso conocemos que el Espíritu vive, porque aunque tú quieras pensar en las cosas de la carne y actuar como actuara cualquiera, como un gallo fino de pelea, el Señor te muestra que no es así. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Seguir haciendo las cosas que hacíamos antes es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. El ocuparse de la ley espiritual que vive en nosotros es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, que ustedes que saben son idolatría, hechicería, mentira, fornicación. Todas esas cosas van en contra de Dios porque nos perjudican a nosotros. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Una persona que no tiene el Espíritu Santo adentro no se puede sujetar a la ley de Dios. Quisiera sujetarse pero se chispotea. Quisiera sujetarse pero se le sale la carne que lleva dentro. ¿Sabe? Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No sienta usted envidia del que anda como quiere y anda según la carne, y hace todo el daño que quiere hacer. No tenga usted envidia de esto porque Dios está mirando. Esta persona no puede agradarle a Dios, pero nosotros que estamos investidos del poder de Dios vamos a ser convencidos de pecado. Vamos a ser justificados delante de Dios. Y el Señor nos va a convencer de que Él ha juzgado ya al enemigo. El enemigo está juzgado, no puede hacer nada con nosotros. No tiene autoridad legal para tocarnos. Porque nosotros cambiamos de dueño. Dejamos al hombre de pecado viciado. Y ahora somos de Cristo para vida y por la vida del Señor Jesús. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Porque lo único que te hace a ti estar seguro de que eres de Cristo es el Espíritu de Cristo convenciéndote de pecado, librándote del mal y justificándote en la presencia de Dios. Quiero que Dios les bendiga muchísimo. Quiero que ustedes sepan que no hay nada más grande que la joya de la corona, que es el Espíritu Santo. Divino, maravilloso, dulzura de Dios en nosotros, que nos lleva por el camino de la vida, que nos enseña los misterios de Dios, que nos dice, ahora me levantaré e iré a mi Padre. Cuando caemos, el Espíritu dice, levántate que vamos, te voy a llevar al Padre.
y allí vamos a nosotros establecer la justicia. Que el Señor les bendiga muchísimo. Les amo en el Señor un montón. Un beso para mis hermanos amados.